Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están todos? Aquí los voy leyendo. Ujú. Espero que todos se encuentren muy bien. Los que les sea posible, por favor, prendan su cámara, saludémonos. Hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias, Betsy, ¿cómo estás? Buenas noches. Brenda, bienvenida, qué gusto verte. Hola Clau, ¿cómo te va? Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos que se unieron a este llamado a ver los mitos y las realidades del TDA, término muy socorrido últimamente, así es que siéntanse en toda la libertad de ir preguntando, de ir cuestionando qué es el TDA y qué es lo que a ustedes les puede ir haciendo sentido y pues resonando en cada uno de sus casos. Vamos a iniciar, todo el mundo se va a ir sumando poco a poco. Bienvenida, Gigi, ¿cómo estás? Besos, besos. Hola, muy Entonces, bien, gracias. Entonces, gracias. cualquiera que vayan a tener preguntitas, ustedes háganlo con toda la confianza del mundo y los vamos a ir respondiendo. ¿Sale? Vamos a ver. ¿Quiénes de ustedes han escuchado, han sabido del TDA? Déjenmelo saber por ahí en los comentarios, o levanten su manita virtual. Yo me confieso que el TDA ha vivido conmigo siempre porque yo he de decirte que soy una persona que tiene TDA. Ujú. Poco se diagnosticaba en mi época, ¿no? Y simplemente eran como niños o mal portados o tardados para hacer las cosas, como fue en mi caso. Y ya les iré contando poco a poco cuál es la experiencia de tener esta condición. ¿Listo? Vamos a empezar. Ahí me ven. Creo que sí. Listo. Entonces, ok. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Pues el objetivo de esta charla es brindar a ustedes, padres y madres, una comprensión clara y actualizada para ver cuáles son los mitos, pero cuáles son las realidades y de las estrategias que podemos utilizar cuando hablamos de TDA. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues sabemos que pequeños cambios todos los días crean hábitos. Ujú. Crean esos grandes hábitos de los cuales vamos a empezar hoy mismo. Déjenme saber ahí en el chat qué fue lo que les inspiró a ustedes para que pudiéramos acceder a esta plática. ¿Por qué dijeron sí, yo sí voy? Ajá. ¿Qué fue lo que de todo esto salió y que dijeron no, yo sí voy a esto? Ujú. Vamos a ver. La siguiente. Dice Lourdes, a mi hijo lo acaban de diagnosticar. Muy bien, Lourdes, te va a ser súper útil esta charla. Ujú. ¿Qué piensas cuando escuchas hablar del TDA? Ujú. ¿Qué piensas cuando escuchas hablar del TDA? Los leo. Ujú. No estoy seguro que si mis hijos lo pueden tener. Veo que hay varios que pueden sospechar y esto les va a ser de verdad con mucha utilidad. ¿Qué piensan ustedes que cuando oyen hablar del TDA? ¿Qué es qué? ¿Que es algo que hay que temerle? ¿Que qué horror si me toca a mí? ¿Que qué reto? Ujú. Leyó que es muy bueno tener TDA, que no va a poder con la escuela, que no sé cómo orientarlos, que son muy activos y quizá no sé cómo manejarlos, ajá, que hay falta de concentración o de poder enfocarse. Ujú. Muy bien. Todo esto que ustedes están sintiendo es muy importante que lo vayan primero reconociendo. Porque como papás o como educadores, siempre nos queda como esta duda de, ¿les podré ayudar? ¿Seré yo la persona que pueda ayudar a estos niños?
Ujú. Entonces, vamos a ver, ¿el TDA es una enfermedad o es una condición? Y me voy a ir atrás para que no lo vean. ¿Es una enfermedad o una condición? ¿Ustedes qué dicen? Es una condición, dice Adriana. Ujú. Condición, dice Giselle. Condición, condición. Ok, si es una condición que no se cura, entonces podríamos pensar que es una enfermedad. Este, Lourdes, si todos coincidimos en que es una condición, yo les voy a compartir lo que me dijo una niña de 8 años el lunes de lo que significa para ella el TDA. Y ella me dijo, estaba yo con su acompañante y le dije, a ver, ¿el TDA es una condición o es una enfermedad? Y ahí rápidamente las dos, tanto la niña de 8 años como su acompañante me dijo, no, es una condición. Ok. Y le dije, ¿cuál es la diferencia en que sea una enfermedad y que sea una condición? Y la niña me dijo que no lo vas a curar con medicina, pero que vas a aprender a vivir con él. Ujú. Entonces, una niña de 8 años nos da la mejor explicación. Sí, es una condición que hay que aceptar. Y yo le sumaría un ratito más. No solamente la vamos a aceptar, sino la vamos a utilizar a nuestro favor. ¿Ok? Vamos a hacer que el TDA en nuestros hijos, ujú, vamos a hacer que el TDA en nuestros hijos o en nosotros mismos sea una oportunidad de crecimiento y no la piedra que no nos deje pasar. ¿Entendido, Lourdes? Entonces, vamos a empezar desde ese lugar. El término, en términos simples, el TDAH o TDA no es una enfermedad infecciosa ni algo que se pegue o que se cure o con un antibiótico que se contraiga. No, no, no. Es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una condición del cerebro que afecta la autorregulación, la atención, los impulsos, ujú, la organización y que ocurre desde la infancia y a lo largo de la vida. ¿Ok? Entonces, sí las estoy leyendo, ¿no se escucha? Ah, ok, que me estoy yo encima. Si quieres, me quito de encima. Ajá. Entonces, dice, es un trastorno en el neurodesarrollo, es decir, una condición del cerebro que afecta la autorregulación, la atención, los impulsos, la organización desde la infancia y a lo largo de la vida, con intensidad variable, es decir, puede ser solamente con una inatención simple o puede ser que esté muy difícil y que los niños anden para arriba, para abajo sin cesar. Ujú. Siguiente. Dice, ¿por qué hablar de una condición o trastorno y no de una enfermedad? Y dice que tienen un origen neurobiológico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que hay diferente conexión de los circuitos de los químicos del cerebro. Ujú. Y voy a dejar de compartir un momentito para vernos mejor. ¿Ok? Dice, hay un origen neurobiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que las comunicaciones entre las células del cerebro no están bien. Es como si estuvieran haciendo ahí un poquito de cortocircuito. Es una química cerebral. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que empiezan a hacer es que esta química cerebral se empieza a comunicar a partir de qué? Del ejercicio, de la buena alimentación, ujú, de los buenos hábitos de sueño, de la estructura y el orden. Si nosotros empezamos a hacer estas cosas, nuestros hijos y nosotros mismos vamos a disminuir esta necesidad de movimiento, esta falta de atención. Ujú. ¿Es una condición crónica? Sí, porque es a lo largo de la vida. No se quita, pero sí se entiende, sí se organiza, sí se estructura y llega un momento en el que no te estorba, ya no te estorba más. Ujú. ¿Cuándo estorba más?
¿Cuándo sentimos que es como el TDA? Durante la primaria y la secundaria. Es cuando más tenemos nosotros en este momento como la crisis de saber qué son un TDA o no es un TDA, ¿será que mi hijo lo tiene? No sé qué. Ujú. ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener un pronóstico positivo, para tener bien, TDA librado, nos salvamos, no tenemos más nada? Debemos de tener estructura, estrategias adecuadas, ajá, tanto en niños como adolescentes, para tener un mejor desarrollo social, ujú, y una mejor interacción con la escuela y sus requerimientos. Si tienen cualquier duda, váyanmelo escribiendo, ¿ok? Como estamos hablando de neurotransmisores, estos neurotransmisores son como mensajitos del WhatsApp que nos vamos mandando. ¿Cómo que es esto del mensajito? Haz de cuenta que esta célula le manda un mensajito de WhatsApp a esta otra célula que en el cerebro se llaman neuronas. Tienen unas como manitas, dijéramos, ¿no? Y casi por llegar, en medio de estas dos, tienen que estar los químicos del cerebro. Es ahí donde hay falla. Es como si la señal no estuviera tan clara. Ujú. Y entonces a la hora es como estar oyendo, pero a veces no le oigo bien, etcétera. Entonces a veces no se entienden tan bien. Ujú. Esto lo que va a pasar es que, pues como no se entienden tan bien las neuronas, empieza a haber una falta en el control interno. ¿Ok? ¿Y qué tengo que hacer con estos mensajitos enviados y recibidos por las neuronas? Bueno, hay diferentes estilos de mensajitos. Por ejemplo, si lo que no estoy mandando bien es la dopamina, ¿no? Que es un químico en el cerebro, entonces lo que voy a tener es una disminución en la motivación, ujú, y en el enfoque. Si lo que no me estoy comunicando bien es la neuroadrenalina va a estar en la alerta, en la atención sostenida. No es lo mismo poner atención a poner atención durante mucho tiempo. O sea, yo te puedo poner atención así en un ratito, pero ya una atención sostenida yo tengo que hacer algo, porque si no, no puedo con la atención sostenida. Ujú. También puedes fallar la serotonina, ¿ok? Que va principalmente hacia el estado de ánimo y la calma. O sea, si me falla, me vuelvo irritable, me vuelvo poco tolerante y enojoncito. Ujú. Y por último, podemos tener este neurotransmisor acetilcolina, que esta me ayuda a la memoria y al aprendizaje, ¿ok? Son las fallas en los neurotransmisores que pueden haber. Ujú. Determinar exactamente cuál es el que esté fallando, esto es a nivel de comportamiento. Si se me olvidan más las cosas, si soy más inquieto, si simplemente me distraigo, entonces los médicos se dan cuenta cuál es la falla, en qué neurotransmisor estoy fallando. ¿Me expliqué con esto? Ujú, gracias. Entonces, el TDA, los circuitos que usan sobre la dopamina y la noradrenalina no trabajan de forma tan eficiente, ¿ok? Esas dos sustancias son las que mayormente se empiezan como a no a fallar, a no trabajar tan bien. Y es para lo que a veces hacer ejercicio, tener una alimentación correcta, ayuda muchísimo. Si una vez que tenemos esto no ha mejorado, entonces se visita al neuropediatra y es probable que te den un tratamiento fármaco. Antes, ya hablaremos de esto, pero anteriormente había muchos mitos en relación a los fármacos. Se pensaba que era como traer como drogado a los niños. Y de alguna manera sí había esta situación porque lo que hacían es que les ponían freno de mano a todo. Ujú. Sin embargo, ujú, sin embargo, actualmente los medicamentos son tan especializados que llegan así como quirúrgicos. Y dice, ah, yo nada más vengo por el químico.
no vengo por nada más. Ujú, y lo empiezan a poner, ¿ok? Vamos a hacer una dinámica de mitos y realidades. Ahí me van escribiendo en el chat si es un mito o es una realidad. El TDA es una falta de límites, mito o realidad. El TDA es una falta de límites. Los leo. Lourdes dice mito, 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 falso mito, ok. Todos están de acuerdo que es un mito, sí. La estructura, por supuesto que ayuda, ¿ok? Pero el origen, como lo dijimos anteriormente, es neurológico. Entonces, los niños no hacen caso no porque no quieran, es porque neurológicamente esas neuronas no se comunicaron de manera eficiente, les falló. Ujú. Mito o realidad, solo son niños inquietos, con un poco de disciplina se compone. Les leo. Mito, 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 mito. Exactamente, es un mito. Ajá. Afecta la atención, la memoria de trabajo y la organización, ¿ok? Hay una falla en el control interno. Por eso, papás que están en el proceso de diagnóstico, por eso, mamá, que están en ese proceso de diagnóstico, hay que estar bien atentos, porque una de las cosas que más ayuda es ayudarles con la regulación externa. Ujú. Si les está faltando la autorregulación, el que llegue uno con la regulación externa es verdaderamente muy útil. Siguiente, mito o realidad. Se quita al crecer. Mito, todos están en mito. Efectivamente. Mejora, los síntomas cambian, mejoran, y les explico por qué mejora. Porque una de las fallas de inmadurez más importantes se encuentran en la corteza prefrontal, en esta parte de aquí del cerebro. Y esta parte frontal del cerebro termina de madurar entre los 22 y 23 años en promedio. Hay quienes demoran un poquito más. Entonces, si un chico de veintitantos años empieza a estar, pues sí, más maduro, ¿no? Y ya a los 30, pues vamos a tener una persona más madura porque esa corteza prefrontal terminó de madurar, pero no quiere decir que el TDA dejó de existir, sino mejoró y cambió la sintomatología, ¿ok? Cambió la sintomatología y ya lo vamos a ir viendo. La impulsividad es igual a agresión. Mito o realidad. Mito. Ujú. Exacto. La agresión tiene una intención de lastimar y la impulsividad es algo que de manera instintiva, sin mirar las consecuencias, se hace. ¿Ok? Otra cosa es cuando alguien quiere resolver todo a la primera y hacer y ser el más cooperador y hacer, esto también es impulsivo. No necesariamente tiene que ser agresivo, sino una respuesta rápida, poco esperada, no esperar el turno para hablar, por ejemplo, en la escuela. Eso también es acto de impulsividad. Ujú. Siguiente, mito o realidad. El TDA y el autismo es lo mismo. Mito, mito, mito. Es una realidad. El TDA entra dentro del espectro autista. El espectro autista es amplio. ¿Ok? Es muy amplio. Y entonces pueden tener el autismo que conocemos, o que conocen ustedes, niños poco enfocados, niños ensimismados, aleteando y demás, pero también podemos tener niños inatentos. Así, simplemente ser inatentos y es parte del espectro autista. Me tengo que espantar más. No, no te espantes más. El espectro autista es muy, 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 muy amplio. Y entonces, pero sí es parte de. Entonces, ¿tu hijo tiene autista? No, tu hijo tiene TDA. Ujú. Es probable que tú tengas TDA y no te hayan diagnosticado. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos personas que tenemos TDA,
Cada que tenemos hijos, tenemos el 75% de posibilidades de que nuestros hijos hereden la condición. 75%. Entonces, es heredable, es condicionante, no es heredado, pero sí hay predisposición. Si hay un familiar con TDA, hay un alto nivel de predisposición. Yo tengo TDA, mi marido tiene TDA. Ujú. Y entonces tenemos 3 hijos, y de los 3 tienen TDA, ¿ok? Pero no es algo en donde nosotros podemos decir: "Ay, no, pobres, no, ¿qué va a pasar?". Simplemente necesitamos aprender a manejarnos y nos va re bien. Ujú. Siguiente, las niñas no tienen TDA, ¿mito o realidad? Mito, mito, mito. Okey. Efectivamente, es un mito. Sin embargo, la existencia del TDA en niños varones es mucho mayor que la incidencia en las mujeres. Ujú. En los hombres se desarrolla más el TDA con hiperactividad y en las niñas se desarrolla mucho más el TDA de inatención, ¿ok? Son diferentes, pero ambos son este TDA. ¿Listo? Voy a volver a compartir pantalla. Si van teniendo dudas, por favor, párenme y me lo van diciendo, ¿va? Ahí estoy. Ujú. Aquí podemos ver lo que les decía de la comunicación de las dendritas, ¿ok? Esos puntitos amarillos, esa es la comunicación, esos son los neurotransmisores, ¿ok? Mitos y realidades. Ujú. Entonces, ¿qué sí es el trastorno por déficit de atención? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido por sus siglas como TDAH, es el trastorno de neurodesarrollo que afecta principalmente la autorregulación y las funciones ejecutivas. ¿Qué significa esto de funciones ejecutivas? La atención sostenida, es decir, poner atención por mucho tiempo. La memoria de trabajo, quiere decir seguir los pasos uno a uno para llegar a su fin de las tareas. La planificación de una tarea, como resolver, por ejemplo, un problema matemático, cómo voy a hacer para hacer esto, cómo voy a hacer para hacer aquello, y la inhibición del impulso. Es decir, los niños con TDA, con impulsividad, no se dan cuenta que están en un problema hasta que están sentados con la directora, con sus papás enfrente. Y entonces dicen: "Chin, me volvió a meter en un problema". Ujú. ¿Cuáles son las características? Bueno, se caracteriza por patrones persistentes de inatención. No porque esté distraído un día ya tiene TDA, tiene que ser sostenido. O por hiperactividad e impulsividad. Ujú. Generalmente esta impulsividad debe ser mucho más intensa de lo esperado para cada una de las edades. Que estas conductas se mantengan por lo menos 6 meses, ¿ok? ¿En dónde se diagnostica más fácilmente el TDA? Durante el transcurso de la primaria, es decir, antes de los 12 años y después de los 6. Tenemos esos 6 años en donde se diagnostica con claridad el déficit de atención. Ujú. No es falta de voluntad ni de límites, es un perfil neurobiológico que mejora con apoyos adecuados, con estructuras, con estrategias y cuando corresponde tratamiento clínico, ¿ok? Tipos de TDA. Tenemos 3 tipos del TDA. El tipo uno, que es de predominancia inatenta. Esto es dificultad para mantener la atención, para organizarse, para seguir secuencias, para terminar tareas, pierden objetos, se distraen con facilidad, parecen estar en las nubes, se quedan ahí, que es que dibujando, pero ahí se quedan.
atorados, pero solamente son súper bien portados, no tienen problemas con que falten al respeto a nadie, simplemente son inatentos. Estos son los más difíciles de diagnosticar, ¿ok? Estos son los más difíciles de diagnosticar, ¿por qué? Porque de verdad como no dan lata. Entonces se pasan como fantasmitas en las escuelas. Ujú. El tipo 2, que es con hiperactividad, ¿ok? Entonces, tipo 1 inatento, tipo 2 con hiperactividad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una inquietud motora. Ojo, los niños que hablan mucho también es una falla motora. Esos que hablan y hablan y hablan y hablan, Giselle, ujú, esa es hiperactividad. Tienen dificultad para esperar turnos, interrumpen con frecuencia, hablan en exceso. Ujú. Hablan en exceso, actúan sin medir las consecuencias y se vuelven como muy visibles, o sea, siempre tratan de ser el que tiene la respuesta, o sea, se vuelven visibles en los juegos, visibles en en las clases, ¿ok? Y el tipo 3, que es la combinación entre la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, es el combo. Ujú. Cumple todos los criterios de la inatención y cumple todos los criterios de la hiperactividad y la impulsividad, ¿ok? Los que ya están diagnosticados, sus pequeños, ¿en qué tipo de TDA lo diagnosticaron? Ujú. Ahora me pueden decir, no es que yo ni sabía que existían tipos del TDA. Ujú. Eh, TDAH, ok, tipo 2 con hiperactividad. Ujú. Ahora ya sabes que lo que vas a tener aquí son muchos más retos motores, dificultades para estar sentado o sentada, dependiendo del caso, ajá, que le cuesta trabajo medir las consecuencias, que vas a ver que se metió en un lío cuando ya tiene el lío encima, ¿ok? Entonces, de esa manera yo ya voy a ir sabiendo cómo lo voy a atender. Si yo tengo una niña, generalmente las niñas son del tipo 1, que es inatenta, es mucho más sencillo que se me vaya de la vista, porque simplemente va a estar ahí. ¿Pero por qué no aprendiste? Pues no sé, no entendí, no sé. Hasta que llegan a un grado en donde todo este, proceso, ¿no? Eh, te dicen: "Oye, por algo no está aprendiendo, no se aprende las matemáticas o no comprende la lectura", y entonces es cuando se empieza a diagnosticar, que es la siguiente pregunta que nos dice Brenda, ¿no? ¿Y cómo se diagnostica? Ujú. Vamos a llegar, los síntomas varían según el contexto. A veces hay hiperfoco, o sea, se quedan como muy clavados en ciertas cosas, ¿no? En actividades súper motivantes, entonces dice, ¿cómo inatento se puede estar en el Xbox todo el día? ¿Cómo inatento se puede estar en su videojuego toda la mañana? Ajá, no, es que esto se llama hiperfoco, o sea, pone atención a lo fascinante, pero no a lo importante. Los niños con TDA, eso es lo que van a hacer, no es que les baje la atención, es que pueden poner atención a muchas cosas a la vez, a muchas cosas a la vez. ¿Y esto qué va a suceder? Que una vez que pone atención a aquellas cosas, se van a quedar con lo que más les gusta, no con lo que más deben de hacer. Ujú. Entonces, va a estar atento que si necesitan una goma, va a estar atento a que si el chisme fuera está bueno, ¿y qué pasó con tu tarea? Ah, es que esa sí se me olvidó. Ujú, ujú. ¿La tuya es 2 o crees que 3? Así es, ahí ya vas, Betsy, muy bien, ya lo vas encontrando, ¿ok? Estas hiperfocos cambian con la edad. A veces lo que les gustaba de chiquitos empieza a no gustarles cuando son grandes. Ujú. La hiperactividad visible suele disminuir con los años, mientras que los retos de organización y manejo del tiempo pueden volverse mucho más evidentes. O sea, son personas que llegan tarde, son personas que pueden fallar para un trabajo,
son personas que, que de repente, pues, el tiempo no les alcanzó para hacer las actividades que tenían que hacer. En los chiquitines se va a ver mucho más la hiperactividad, pero en los grandes se va a hacer más evidente la falta de organización del tiempo. Ujú. Comportamientos obsesivos. Ahorita me lo explicas, Brenda. Este es un checklist que les voy a poner y les voy a pasar en el personal, que si tú marcas 6, tu hijo puede tener TDA. Ujú. Le cuesta iniciar tareas sin múltiples recordatorios. Ujú. Se distrae con facilidad y abandona actividades antes de terminarlas. Olvida o pierde materiales con frecuencia, mochilas, suéter, libretas, este tipo de cosas. Ujú. Hay una desorganización en su espacio, en su material, en sus cajones, en su recámara. Ne ¿Revisan las ustedes son papás que revisan las mochilas? ¿Sí? Ujú, okey. ¿Dejan ahí papelitos, cositas y todo? Okey. No es que ustedes lo dejen, sino si sus hijos los dejan. Ujú. ¿Necesita moverse, se levanta, se balancea, manipula objetos constantemente? ¿Hay errores por descuido en tareas? ¿Se les van? ¿No contestó la parte de atrás del examen? Ujú. ¿Hay dificultades para para estimar el tiempo que necesita para cada una de las tareas? ¿Hay cambios emocionales rápidos o baja tolerancia a la frustración? ¿Hay interferencia real entre conflictos? ¿Ok? Esta es una manera rápida de casa, Brenda, que puedes tú utilizar para ver si cae mucho en este tipo de cosas, más de 6, entonces hay que buscar una evaluación ya profesional. Ujú. Si tengo 3 o 4, necesitamos trabajarlo como tú ya sabes a través de hábitos. ¿Ok? Ok. ¿Qué juicios pueden obstaculizarme a mí como mamá o como papá para aceptar que mis hijos tienen un TDA? Uno es decir, no, 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 es pura falta de límites. Esto les da mucho a los varones, a los papás hombres. No, tú porque lo quieres consentir. Es nada más con que, como en mi tiempo, con una buena nalgada vas a ver cómo se le quita todas las ganas de andar haciendo sus cosas que te dean y que te dea. Ajá. ¿Cuál es el obstáculo que tenemos? Bueno, pues lo que necesito es estar entre la culpa y el castigo. Ujú. Entre más lo culpo, entre más los castigo, tengo menos cooperación por parte de los niños. Necesito hacer que toquen realidades. Ajá. La estructura sin lugar a duda ayuda, pero el origen, acuérdate, es neurobiológico. Así es que lo tienes que repetir una y mil veces. Ajá. Vamos a poner límites claros, sí, apoyados siempre con pues, pautas visuales para que ellos no se les olvide y estarles repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que la norma se vuelva un hábito. O sea, pocas normas, pero constantes y vigiladas. Ujú. Otro de los juicios, sí puede, pero con lo que le gusta. No tiene TDA porque si no, si no pudiera, no pudiera con todo. Pero ya lo vimos, no, no, no. Lo que pasa es que tiene esta posibilidad de tener esta atención como en abanico. No me quedo con lo que tengo que hacer de la escuela, me quedo con lo que me gusta. Ujú. Cuando yo era pequeña, yo les digo que yo tengo TDA muy funcional, ¿verdad? Pero cuando yo era pequeña, yo ponía la televisión para hacer tareas. Ujú. Y mi mamá me daba unas regañizas por eso, pero ¿saben qué hacía yo con la televisión?
yo inhibía los ruidos de alrededor con la televisión. Entonces, ponía yo la tele de una manera, fíjense, una niña, ¿no? Diciendo: "Mejor voy a poner la tele para que yo me pueda concentrar y no termine hasta en la madrugada de hacer mis tareas". Ujú. Porque además sí era yo responsable. Entonces, ahí estaba yo duro y dale, macheteando, macheteando, macheteando. ¿Y qué pasaba? Que la televisión me ayudaba a minimizar todo el ruido, pero de repente, si había algo que me interesaba, ¿qué iba a pasar? Me quedaba en la televisión. Claro que me quedaba en la televisión. Y ahí me quedaba viendo la televisión hasta que, chin, ya no me va a alcanzar el tiempo y me voy a tener que superdesvelar. Ujú. Pero ya había yo visto mucha televisión. Ahora, ¿qué les digo que hagan? Y esto no solamente se los digo por experiencia propia, sino porque lo dicen los estudiosos en el tema, poner música barroca para cuando hacen, cuando estudian los chicos. Con esta música clásica barroca, lo que hacen es que inhiben el entorno, ujú, y los entran en atención. Pero no pongan la música que les gusta. Cuando ustedes pongan música, los niños van a decir: "Ay, sí, ponte a fulanito, y ponte a no sé quién". No, eso no, porque entonces se van a poner a cantar y a bailar, y se van a recordar de la coreografía, y entonces ya se fue la atención. Ujú. No es nada más lo que no nos gusta, sino que la verdad es que uno tiene esta atención dispersa y se va. Ujú. ¿Cuál es el obstáculo en esta? Es que niegas la variabilidad del interés y el hiperfoco. Entonces, cuando dices: "No, nada más te enfocas en lo que quieres", no es un hiperfoco. Ujú. ¿Qué tengo que reencuadrar? El interés enciende el foco y el reto es sostenerlo en tareas poco motivantes. Entonces, yo lo que hago es ponerles las tareas escolares por pedacitos. Ujú. Entonces, le pongo las sumas, 3 4 sumas y jugamos. Otro cachito de lectura, jugamos. O sea, una actividad, una tarea, la partes en pedacitos. Y el juego no tiene que ser un juego rápido. Todos los que me conocen saben que los juegos son rápidos. Un gato, ¿no? Haces un juego de gato, entonces una partida de gato y ahora sí síguele. A las otras 3, no es que quiero más, porque si están divertidos, si te quieren ganar, van a querer más. Ujú. Ahora haces esto, y entonces de esta manera lo que vas a ir haciendo en la medida que vayan creciendo es retrasar, ajá, hasta que termines todo matemáticas, puedes hacer esto. Hasta que termines todo, historia, vas a hacer esto. Pero cuando están más chiquitines, son en pedacitos cortitos. La atención es cortita porque no alcanza a tener atención sostenida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cronometrar su atención. ¿Cuánto tiempo está atendiendo? Ah, pues está atendiendo 3 minutos. Bueno, pues lo voy a llevar a 4. Ujú. Está atendiendo 5 minutos, lo voy a llevar a 5. ¿Cuáles son los promedios de atención en los niños? Dependiendo las edades, en preescolares es de 15 a 20 minutos como máximo. Ujú. En edades de primaria baja, de primero a tercero año, está entre 20 25 minutos, 30. De cuarto a quinto ya alcanzamos 45 minutos. Es por eso que las sesiones terapéuticas por lo regular duran 45 minutos, las de los niños, ¿ok? No es porque uno quiera trabajar menos, es porque es el tiempo que los niños vamos a tener en una atención real. Ujú. Ya cuando estamos en la secundaria va a estar máximo, máximo 1 hora. Y en la preparatoria es lo mismo. Pero entonces, ¿por qué le ponen clases de 2 horas? Ujú. Lo que hacen es que las parten. Y le dicen: "Tenemos un mini descanso de 5 minutos entre una hora y otra hora". Se tiene una clase de 2 horas, pero siempre hay que partirla. Los maestros que se les ocurre no partirlas la segunda hora ya no tienen grupo. Ujú. Y no tiene que ver con TDAH, sino tiene que ver con periodos naturales de atención. Ustedes que tienen, y yo que hemos tenido niños y
somos quizá TDAs, lo que necesitamos es partir más la atención. Ujú, hacer fragmentitos. Ujú. ¿Cuál es el juicio? No, no voy a decirle a nadie, porque es mejor no etiquetarlo. Ujú. No, no se trata de etiquetas, sino lo que estamos queriendo es que tenga una evaluación y un apoyo, pero tú no eres el niño TDA. Ujú. A mí me choca que los niños se sientan con un problema de atención. Quiero que lo vean como una situación en donde dices: "Tengo un reto más, tengo un reto más y lo único que tengo que hacer es practicarlo más tiempo". Ujú. El nombre simplemente guía las estrategias, no define a mi hijo. Eso me encanta, porque "Ay, es niño TDA". No, 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 no. Lo único que va a hacer es saber que tengo que fragmentar más, que tengo que ser más paciente, que tengo que repetir más, pero no te vas a librar de bañarte, no te vas a librar de estudiar, no te vas a librar de estudiar inglés, porque tu capacidad intelectual no está afectada. Ujú. No es flojera ni es manipulación. Esto lo que nos va a dar es, pues, llenarlos de castigos. Ujú. Pensamos que son habilidades no desarrolladas y no es así, sino necesitan mucho más tiempo. No es que no quiere, es que le cuesta más, hay que enseñarles paso a paso, por eso son las estrategias guiadas. Muchas veces dicen: "Si yo de niño pude, pues mi hijo puede". Ujú. Pero desafortunadamente en hace algunos años el TDA no se trataba. Eran niños flojos que dejaban de estudiar. No salió bueno para las matemáticas. No salió bueno para la escuela, entonces fue a trabajar con su papá. Ujú. No, no es que si era uno bueno o no, lo que pasa es le costaba a uno más trabajo. Ujú. Hay una comparación injusta, hay una ignorancia de que es una condición cerebral y no es una falta de deseo. Cada cerebro aprende distinto. Ujú. Entonces, lo que necesito hacer es ajustar las expectativas y los métodos como traje a la medida. Eso es lo que hacemos los terapeutas, hacer trajes a la medida de los niños. Ujú. Se dice mucho, ya lo vimos, que las niñas no tienen TDA, sí, las niñas sí desarrollamos TDA. La medicación es la última opción, ¿no? No es la última opción, es la cereza del pastel, sí, pero también es verdad que nosotros podemos, tener esta medicación y es una ayuda invaluable. Ujú, invaluable. ¿Se le va a quitar solo es cuestión de madurez? Va a cambiar, como lo hemos estado platicando, van a cambiar las sintomatologías, pero no se va a quitar. Se van a ir integrando algunas cosas y se van a ir prevaleciendo a otras. Sin embargo, los niños que se tratan y se atienden desde pequeños y tienen la gran fortuna de tener terapeutas y doctores que los acompañen bien, de verdad que tienen una adultez muy natural y muy normal. Aquellos que estuvieron todos en terapias y que estuvieron cargando con el título del TDA, se vuelven adultos que dicen: "No quiero esto para mi hijo, por el amor de Dios, no, ya no lo quiero más". Ujú. Otra de las cosas que pensamos que es nuestra culpa, como papás o como mamás. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir? ¿Por qué? Porque no he sabido educar a mi hijo, porque es muy desobediente, porque ya se metió otra vez en líos. Qué pena con la escuela. Yo vengo a defenderles algo con otra cosa. Ajá. No, no es mi culpa. Es una condición de neurodesarrollo en mis hijos. Ujú. Si acepto que tiene un TDA, lo limito. Eso no, hay que aceptar. Ajá, la ayuda que me permite personalizar su cambio y liberar su potencial. Los niños y las niñas con TDAs, por lo general, son niños y niñas mucho más inteligentes de la media poblacional. Ujú. Su nivel de inteligencia es de normal brillante para arriba.
Sin embargo, consideran, ¿no? Ante lo que les está tocando vivir, que pues no, la verdad es que son niños que van a tener no puedo, me cuesta mucho trabajo, etcétera. Ujú. A qué edades son las mayores incidencias del TDA? Ajá. Miren, antes, aquí en el tercer punto, entre 3 y 5 años preescolares, sí pueden verse señales claras para poderse diagnosticar, pero hay que ir con mucha cautela, porque hay muchos, de los 0 a los 5 o 6 años, ajá, es la época en la que el cerebro se desarrolla más que toda la vida. O sea, durante los 0 a los 6 años, el cerebro va a ser la evolución más grande de toda la existencia. No importa las maestrías, no importan los doctorados, ese es donde más trabaja el cerebro. Entonces, hay que ir con mucha cautela. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una cuestión de adquisición y no es un TDA. ¿A dónde vemos que despunta? Entre los 6 y los 7 años hay un despegue neurológico. Es como un trampolín neurológico y es ahí donde se desarrolla con mayor frecuencia el TDA. Ujú. Otro punto de inflexión importante es el segundo brinco neurológico, que es en la adolescencia, entre los 14, 10 y 14 años. Ujú. Entonces, donde más van a diagnosticar el TDA van a ser en niños de primero y segundo de primaria. Ahí si se nos va alguno, estar en tercero. Pero el mayor índice de diagnóstico va a estar en primero o segundo de primaria. Ujú. Entonces, también se asocia con las demandas de atención mucho mayores, con mayor organización, se les pide mayor control de impulso, ajá, y es cuando brincan más todas estas dificultades. ¿De acuerdo? Y ya cuando están en la adultez, no es que desaparezcan, hay muchas personas en las que persiste el TDA, pero hay menos diagnósticos nuevos. Ya uno se sabe que tiene el TDA y ha aprendido a buscar sus propias estrategias, como la que le decía de la televisión. Y yo tenía muchas estrategias. Ujú. A mí me costaba mucho trabajo tomar apuntes del profesor, o ponía atención o tomaba apuntes. Entonces, pues ponía atención y luego iba con una amiga para que me prestara sus apuntes. Y ahí me tenían, copia y copia, porque no se podían fotografiar. Ahora ya tenemos la ventaja de y los fotografían todos de un 2x3, ¿no? Pero va uno generando sus propias estrategias. Ujú. Aprendemos a compensar y nos volvemos súper funcionales. Claro que sí, que sí, que sí. Eso es súper real. Ujú. Entonces, voy a dejar de compartir en este momento. Déjenme. Ujú. Mira, antes de irme de compartir, ¿quiénes diagnostican? Brenda, por ahí me decías, ¿quiénes diagnostican? Los primeros, el primer contacto va a ser la escuela. La escuela no diagnostica, pero sí sospecha. Ujú. Ustedes como papás, por supuesto, también, pero ¿qué tal si les toca que es su hijo mayor con el que están aprendiendo? ¿Saben cuándo se dan cuenta? Cuando el hijo menor empieza a funcionar y dicen, creo que algo pasa con el mayor. Ujú. El primer punto de sospecha va a ser la escuela. Te dice, hay algo, señor, señora, ¿no? Pero hay que llevarlo con un terapeuta. Por lo general los mandan con un psicólogo, con un terapeuta de aprendizaje. El psicólogo clínico solamente evalúa si tiene experiencia con niños. Los que evaluamos somos estos terapeutas de aprendizaje, ujú, un neuropsicólogo, un psiquiatra infantil y el neuropediatra, ¿ok? El neuropediatra y el psiquiatra son los únicos que pueden medicar. Nosotros como terapeutas no medicamos, ¿ok? No hay posibilidades de medicar. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Qué puedo hacer en la casa para mejorar todo este asunto del TDA? ¿Hay alguno de ustedes que haya visto
que tenía dudas y que diga, híjole, creo que sí puede ser, háganmelo saber y les mando un cuestionario y lo revisamos en forma. Quienes ya tienen el diagnóstico, quienes ya se saben, ajá, hay que dar como algunas estrategias. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos? Es dar instrucciones muy largas o muy vagas. Tenemos que ser muy precisos para dar las instrucciones. Si los hacemos muy largos o muy vagas las instrucciones, los niños se van a perder y no te van a entender. Ujú. Segundo error, hay que no pedir cosas desde lejos, sobre todo cuando están chiquitines los tenemos que traer, ir junto a ellos, tomarlos de los bracitos, ¿no? Acercarnos, mirarlos a los ojos. Los que son mis pacientes lo han escuchado. Cuando llego a las escuelas le digo como estrategia, acércate y tócalo. Ujú. Entonces, paren, tomen un tiempo, denle la instrucción a sus hijos mirándole a los ojos, porque esa es la manera que voy a garantizar que su mente esté focalizada en lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? ¿Cuál es el tercer error? Corregir desde el enojo. Por supuesto que nos enojamos y nos reenojamos, sobre todo cuando el TDA es del tipo 3, que tiene impulsividad. Ujú. Y perdemos la paciencia con mucha facilidad. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No echar esos sermones largos que nada más nosotros nos entendemos. Y ya, o sea, nada más nosotros vamos, venimos y nos reconciliamos solos y ya. No, hay que primero respirar, ir sobre esta inteligencia emocional, ¿no? Calmarnos y ahora sí, corregir punto por punto. Te dije que trajeras el libro porque es época de exámenes. Ujú. O sea, de repente es examen de fulano de tal, ¿no? Y entonces dices, no, tráete, hijo, el libro del Science, vámonos a estudiar Science, ya estás en todo para estudiar. ¿Y cuál? No trae el libro. Entonces corres en frustración. ¿Qué puedo hacer con eso? Prever. Yo no estudio un día antes para un examen. Y mire, hay de confesar que yo sí lo hice con mis hijos así y fue muy malo. Ya después me enteré que lo que necesitaba hacer era programar los estudios. Ajá. Estudiar de 20 minutos con anticipación. Una semana, semana y media antes de los exámenes y hacer ese hábito constante de estudio. Ujú. Eso es lo que uno en realidad tiene que hacer. Ujú. Otro error es castigar habilidades que aún no tiene. Ujú. Ellos no se saben organizar. Es una de sus peores habilidades a la que no pueden. Entonces necesito ponerle un pizarrón en donde tenga con claridad lo que tiene que hacer paso a paso. El lunes, cuando llegue a las 2:20 de la escuela, me quito el uniforme. O sea, así de claro, lo pongo encima de la silla. Si nada más le digo, me cambio, ellos se cambian, pero pues ahí no decía que tengo que acomodar el uniforme. O si decía, no decía. Yo sí cumplí. Tiene que ser así, punto por punto, punto por punto. Ujú. Si ya están en la secundaria, en la preparatoria, necesitan seguir teniendo este horario. Quizá ya no pones el uniforme en la silla, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, prever los tiempos de estudio. Ah, época de exámenes, lo pongo en stickers rojos para que los niños vean que es exámenes, que no pueden estar ensayando guitarra, que no pueden estar yéndose al fútbol todos los días. Se suspenden extraescolares temporalmente. ¿Te quieres no suspender tus extraescolares? Entonces empieza a estudiar todos los días para que tú nada más estés dando un repaso y no pierdas tus extraescolares. Por lo general, los niños con TDA son excelentes deportistas. Ujú. Excelentes deportistas. Los deportistas de alto rendimiento, como Michael Phelps, como el clavadista mexicano, ¿cómo se llama? Platas, todos esos que portan sus medallas de oro, los metieron a hacer ejercicio porque no los aguantaban en su casa. Ujú. No sabían qué hacer eso.
y la mamá los metió a los clavados. Y entonces, ¿qué pasó? Que todas las historias de éxito de verdad deberían de escucharlos. Su mamá no sabía qué hacer y lo metió a hacer ejercicio de alto rendimiento. Los niños que son diagnosticados con hiperactividad necesitan hacer actividad de alto rendimiento. Si va a estudiar equitación, que sea equitación, o sea, que sea el mejor jinete de la vida. Ajá. Si va a estudiar el pádel, que entonces lo metan a concursos, que no sea pues por entretenerme, ¿verdad? No, sino que sea de verdad bueno para eso. ¿Va a cambiar? Van a cambiar. No quiere decir que todos vayan a ser deportistas de alto rendimiento. Yo les sugiero que los pongan en periodos de 6 meses. O sea, 6 meses nadas y en diciembre o cuando se cumplan los 6 meses, platicamos. Normalmente, como los metemos a las extraescolares de las escuelas y son periodos de 10 meses o equivalente al ciclo escolar, no los movemos en ese espacio. Los niños que están diagnosticados y nos necesitamos decir, ¿sigues o te mueves? No, sí sigo. Y entonces, si a los 2 meses más quiere cambiar, ahí no puede cambiar. Tienes que ir al siguiente periodo que tú te comprometiste. Los celulares, las tablets, todo esto, se los pongo, se los quito, porque los neuropediatras te van a decir que son malísimos, malísimos. Sí, si tienen estos flashes, entonces la estimulación cerebral se vuelve una locura, ¿ok? Pero hay apps específicas que podrían ser utilizadas y que se vuelven muy buenas porque es una manera de tener calma. Ujú. Es una manera de entretenerse. Pero ¿cómo entretenerse? Sí, si voy a ir en un viaje largo en carretera, en avión, les tengo que llevar algo para que ellos puedan estar tanto tiempo sentados en el avión, ¿ok? Entonces, elijo las apps que vas a jugar, que sean estas apps que te puedan conectar, y entonces el iPad o ¿cómo se llama? O el teléfono se vuelve a mi favor. No le dejo el YouTube, no le dejo el TikTok, no le dejo el WhatsApp. No son cosas que los niños pequeños deban de tener, ¿ok? No le presto mi celular porque mi celular está abierto en datos. Si no tiene su propia tablet, ¿en qué edades le van a poner el celular a un niño? Quinto, sexto. Antes no necesita un celular. Hay casos muy específicos en donde yo necesito comunicarme con mi hijo. Ok, vamos, porque sé que lo necesitas, te tienes que comunicar tú con él, pero búscate una manera de comunicarte en donde él no tenga la facilidad de tener contacto con todos los demás a través del WhatsApp o del Messenger o estas formas de redes sociales. Ujú. Por ahí me dicen cuáles apps. Ya lo veremos más adelantito. Son un montón de apps las que podemos utilizar como una forma de contención. Hay una que es muy buena, que tiene que ver con todo lo que son memoria de trabajo, que se llama Luminosity. Ujú. Luminosity es una app diseñada para adultos mayores para prevenir el Alzheimer y la demencia senil. Sin embargo, yo he encontrado que es muy buena para los chicos con TDA, porque te atiende a todas las áreas de atención, de concentración, de memorias de trabajo, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrir un perfil nosotros con nuestra cuenta de Facebook y después equivócate en mucho para que el nivel del juego empiece bajo, ¿ok? Y ellos solitos van subiendo su nivel de juego. Ujú. Entonces, no vayas a empezar con el primero, súper bien, y voy a lo máximo, porque entonces le vas a dejar la vara muy alta a los niños. El fabuloso Fred es otro que es muy bueno. Ujú. Y ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Ujú. Ah, ah, ah.
¿Qué tipo de cosas podemos hacer en la casa para mejorar todo esto del TDA? Tener herramientas, rutinas visuales. Pongan rutinas visuales. Entre más chiquitos, pónganle hasta dibujitos. Ay, es que me cuesta mucho trabajo despertarlos, no sabes, me estoy súper peleando, o sea, le pones, ahora hay tantas cosas, antes tenía uno que ser bueno para el dibujo, para enseñarle a los niños, hoy le dices hasta la inteligencia artificial, hazme este dibujito y te lo hace. Y entonces un dibujo que hace que estoy quitándome la pijama y lo pongo aquí, luego la ropa me la voy a poner de esta manera, etcétera. Ujú. Hay una otra estrategia que pueden hacer en el refrigerador con una hojita, con uno de estos, ¿cómo se llaman? De los pizarrones que se pegan, le pones antes y después. Entonces, en el antes es hago mi tarea, después juego. Ojo, nunca piensen en poner a los niños a jugar para que se distraigan, ¿verdad? Y que se relajen antes de hacer las tareas. Ese es un error, pero catastrófico. Se conecta con lo interesante y no lo importante. Se van a súper enojar porque los movieron de las cosas que les gustan. Les van a hacer berrinche, les van a aventar. Entonces va a ser un caos la tarde. Ujú. Primero haces la tarea, luego juegas. Primero haces la tarea, luego ves la tele o usas el videojuego, ¿ok? Primero la obligación y luego la diversión. Ujú. Hay que hacer contratos de pantallas por edades. ¿Cuánto tiempo? Va a depender de las edades. ¿Qué tipo de aplicaciones van a depender de las edades? Hay que tener un plan de crisis, sobre todo para los niños con impulsividad. Yo siempre les digo, tengan en casa un rincón de la tranquilidad. Es el lugar en donde puedo llegar a decir, es como cuando tú vas y te tomas tu cafecito en el lugar más padre de tu casa, es el lugar que preparaste, que le pusiste. Entonces ya, tengo aquí, pongo mi cafecito, me lo estoy. Ese es el rincón de la tranquilidad. Hazle un rincón de la tranquilidad a tus hijos. ¿Qué les gustaría tener? Habrá quienes les guste tener Legos, habrá quienes les gusta tener masitas, habrá quienes les guste tener libros de historia. Cada quien se tiene estos procesos de tranquilidad con diferentes cosas. Ujú. Pero ten este lugar. Y ahí haz un checklist de las fortalezas. No te enfoques en lo que les falla a tus hijos, sino en lo que sí pueden tener. Ujú. Si tú te enfocas en sus debilidades, lo que vamos a tener es que crece. Donde enfoco mi energía, eso crece. Entonces, haz una lista de sus fortalezas y de esa manera podrás ir teniendo mayores resultados y beneficios. Educar con TDA no es pedir menos, es pedir diferente. Hay que ser mucho más claros, hay que ser mucho más visuales, hay que ser mucho más amables. Ujú. El cerebro está en desarrollo, tenemos que esperar. Ujú. Con pequeños cambios van a haber mejoras, eso se los garantizo. Y los cambios tienen que ser constantes. Es probable que ustedes ya tengan un camino aquí en este rollo del TDA y dice, pero no hay cambio. Yo te preguntaría, ¿qué tan constante ha sido? Porque si ellos encuentran esta incongruencia en la constancia, lo que vamos a tener van a ser dificultades, ujú, porque en una de esas pega y no me lo piden. Y si no hay concordancia entre lo que mamá y papá dicen, peor aún, tenemos que estar en sintonía. Ujú. Pero si somos separados, si somos divorciados, entonces habrá cosas que si nuestros hijos tienen TDA, tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces te están invitando a tener una relación de adultos, separados, pero de adultos. ¿Ok? Pues esto es, espero que les sea de utilidad. El manejo de niños con TDA sí es una parte de mi expertise. Yo los invito a ustedes voy a dar un taller más amplio de 3 sesiones. Van a ser los miércoles a las 7. Ujú. Sí, Luminosity, exacto. Ujú. Van a ser
los miércoles a las 7 y van a ser 3 sesiones, en donde hablaremos de cómo manejar las pantallas, de cómo ordenar las tareas, de cómo ordenar los calendarios. Ujú. Entonces, aquellos que estén interesados, comuníquense con Pau, que es mi asistente, o conmigo, y con mucho gusto les damos toda la información para que se inscriban. Eh, Va a ser un taller que creo yo que les puede ser de muchísima utilidad. Son 3 sesiones simplemente, en donde van a tener, sobre todo estas mamás que acaban de tener el diagnóstico, ¿no? Seguramente van a encontrar algunas alternativas que les pueden ser de utilidad. Quienes ya están en este proceso y llevan un camino largo y desgastado, por favor, siéntense y dicen, ¿cómo lo puedo hacer mejor desde el ser papá? Porque a lo mejor el niño lo ha hecho muy bien, lo han llevado a muchas terapias, y las terapias no es que sean malas, sino que a la veces nos está faltando ser consistentes. Ujú. Como mamá y como papá necesitamos tener esta consistencia y nos disciplinamos muchísimo. Si yo aprendí a ser ordenada, fue gracias a mis hijos. Si yo aprendí a tener horarios y seguir un esquema de calendario, fue gracias a mis hijos, porque yo como buena TDA no tenía nada de eso. Ujú. Y entonces cuando vi que mis hijos lo necesitaban y lo necesitaban tanto, lo hice. Y es probable que ellos ahorita no le hayan visto el propósito, pero seguramente lo van a hacer o en sus trabajos o cuando tengan ellos hijos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Me debo de preocupar como mamá de niños de TDA? No, me tengo que ocupar. Están en el periodo más complicado. Estar en las primarias es el periodo más complicado. Ujú. Entonces nada más terminen las primarias. Vamos, ustedes pueden. Por la primaria, por la secundaria y estamos del otro lado. Ujú. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Algún comentario? Sí, sí, claro que sí puedes compartir algo. Abre tu micro. Listo. Hola, buenas noches. Iba a levantar la manita, pero no supe cómo, perdón. Bueno, yo solamente quiero compartir por mi experiencia cuando Alexander lo diagnosticaron con TDAH, él estaba como de 6, 7 años y la neuróloga cuando vio su electroencefalograma me dijo enseguida, es TDAH, pero no es grave, con el deporte que hace, con disciplina y así lo puede sobrellevar. Él iba a terapia, así que no hay problema. Más adelante le diagnostican epilepsia y le mandan medicamento. Entonces, pues yo sí entré en pánico porque creo como muchos papás con los que he platicado, pues todos nos asustamos mucho de dar ese tipo de medicamentos a los niños, ¿no? Y bueno, después de analizarlo mucho, fue como, pues ni modo, o sea, tiene que tomar medicamento y pues aquí estamos, ¿no? Se lo empezamos a dar y bueno, uno de los síntomas que él tenía, que yo creo que también era por el TDAH, es que no dormía. Desde chiquitito me costaba mucho trabajo que conciliar el sueño. Y Ujú, siempre era, no me quiero dormir, no me quiero dormir, y era un caos. Y siempre haciendo cosas, no dormía, no dormía. Y bueno, con el medicamento empezó a dormir mejor y su comportamiento, pues evidentemente empezó a cambiar. Entonces, pues yo sí quiero compartirles, quien esté en esa situación y que tenga sus hijos, pues que no nos encerremos en medicamento, ¿no? O sea, pues informémonos con los especialistas y pues obviamente nos sabrán dar pues la mejor dirección para el tratamiento y si el medicamento es necesario, pues no siempre es como continuo, o sea, hay veces que se los mandan por determinados periodos de tiempo y después de eso ya lo dejan de tomar, no es una cosa que vayan a tomar de por vida y sí les mejora bastante pues el rendimiento escolar, el descanso, su comportamiento y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, era todo lo que quería yo compartir. muchas gracias. Es súper importante. El trastorno del sueño está muy relacionado con el TDA. Y el medicamento no es para toda la vida. Es solamente mientras madura. Y una vez que se le da los neurotransmisores adecuados, pues entonces, listo, se acaba el medicamento. La otra es,
eh, los alimentos es importante. No les den Coca-Cola, no les den cosas de chatarra. Todo esto lo vamos a abordar de manera mucho más profunda en este taller, que les estoy invitando. Ujú. Si sospecho de TDA, debería exigirle menos a mis hijos. No es exigirle menos, es hacerlo diferente. Hazlo diferente. Busca nuevas opciones. Ah, no me están haciendo caso. Voy a buscar nuevas opciones, nuevas opciones, nuevas opciones. O sea, no es exigirles menos. Con eso terminamos, de hecho, diciendo, el TDA no es exigirles, no es pedirles menos, es pedirles distinto. Ujú. Entonces, pídeles distinto, no les pidas menos. Igual por ahí te vi, Jimena, pídele distinto a tu hijo, ¿ok? No es que le pidas menos, pídele distinto. Ujú. Entonces, todos los que están aquí, entre más estrategias tengas como papás, que eso es lo que yo les digo, tengan estrategias como papás, se van a ahorrar un chorro de dinero en terapia, se van a ahorrar muchísimas situaciones de estar desgastados. Entre más información tengan ustedes como papás de cómo utilizar los medios digitales, hoy por hoy tienen muchísimas cosas a favor, pero también tenemos muchas cosas en contra. Ujú. Entonces, todo lo que más les gusta, no, no puedes tomar. Por ejemplo, todas esas bebidas energetizantes es un no rotundo, y les fascinan. Es como si tuvieran una adicción a ello. Ujú. Y es un no rotundo. Entonces, vamos a ver en este taller que les propongo, vamos a ver todo lo que es el uso de electrónicos, vamos a ver mitos y realidades de la alimentación, las vitaminas, cómo funcionan como para ser una alternativa para la parte, del tratamiento, todo lo que es el orden y la estructura, los tiempos de atención sostenida. Yo los invito a que me contacten o contacten a Paola, que están en los flyers que compartimos con ustedes, para que puedan seguir aprendiendo esto. Es muy interesante, además es muy útil como mamá, y si tu hijo no tiene ningún tipo de condición, no es de TDA, sino simplemente hay sospecha, le vas a enseñar de una manera distinta, a lo mejor hasta mucho más divertida, y te va a hacer disfrutar de tu ser mamá y de tu ser papá. No te preocupes porque a tu hijo te lo diagnosticaron con TDA. De verdad, no te preocupes. Vamos a ocuparnos, vamos a hacerlo bien, pero desde la tranquilidad y desde la calma, no desde la desesperación, ujú, porque eso nada más los desespera más. Si no me funciona esto, tenemos que ser como magos sacando, este, conejos o pañoletas del sombrero. Una estrategia y otra estrategia y otra estrategia, pero pues por algo nos tocó ser papás de niños con TDA. Nos volvemos mucho más creativos y proactivos. Ujú. Entonces, todos aquellos que quieran que les mande el cuestionario y que se los regrese, interpretado o evaluado, pues, con mucho gusto lo hago como un plus a los que se conectaron a esta sesión, ¿ok? Entonces, y si están interesados, son 3 sesiones, empezamos en 15 días, son 3 sesiones los miércoles para terminar antes de Navidad y poder avanzar en este entendimiento de lo que es el TDA y todo el mundo que pensamos que pareciera muy oscuro, pero en realidad es un mundo como de fantasía, en donde hay muchas oportunidades, como decía Giselle, hay muchas oportunidades para acompañar a nuestros hijos y disfrutarlos. Ellos hacen muchísimos rompecabezas y les va tan bien con todo eso. Ujú. Y entonces son cosas que ayudan. Tus hábitos, tus hobbies se vuelven como esas partes disfrutables. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran o que les quede como duda? ¿No? Pues no me queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado. Espero que les sea de muchísima utilidad. Los que también quieran que les comparte las diapositivas de la presentación, con mucho gusto me mandan un mensajito en interno o a Paola también y con mucho gusto se los hacemos llegar.
¿Sale? Muchas gracias, gracias a todos. Hasta la próxima. Bye. Buenas noches, hasta la próxima.